un camino de ignorancia. Hemos transitado hasta acá, ahora es el momento justo de regresar, buscando lo que verdaderamente nos alive. La verdad es tiempo de restauración, es tiempo de retornar a la obediencia. Es tiempo de restauración, es tiempo de regresar al verdadero amor. Es tiempo de restauración, es tiempo de retornar a la obediencia. Es tiempo de restauración, es tiempo de regresar al verdadero amor. Muy buenas noches. Bendiciones a todos. Shalom. Que la paz del Eterno nos acompañe a cada uno de nosotros, que acompañe a su pueblo. Así que de esta manera comenzamos este programa de Tiempos de Restauración, programa que ya emitimos, va a ser dentro de poquito ya el 4 de julio, vamos a estar cumpliendo los 3 años, así que toda una bendición y la verdad que ha sido un hermoso tránsito de este programa. Así que hoy tenemos un programa bastante particular. Vamos a estar hablando un poquito, siempre mencionando, por supuesto, el argumento es la palabra, la escritura. Así que vamos a estar mencionando sobre todo los argumentos, vamos a hablar de los argumentos, ¿sí? Más que de las personas. La formación de los argumentos, o sea, vamos a hablar de esos argumentos que muchas veces son erróneos, son diferentes a la escritura, son quizás matizados con otros colores diferentes a lo que menciona la escritura y demás, o torcidos o como quieras llamarle. Pero vamos a estar hablando de esto, ¿sí? No de las personas, sino sobre todo, de los argumentos de los cuales muchas veces nos sujetamos, muchas veces son los que nos indican el camino, pero la pregunta es que siempre tenemos que hacernos. ¿Estos argumentos son los bíblicos? ¿Estos argumentos que nos llevan a nuestras prácticas son los bíblicos? Siempre tenemos que estar examinando nuestras prácticas. Por lo tanto, si nuestras prácticas son examinadas, nuestros argumentos también, por supuesto. Y siempre el fondo, digamos, el contexto tiene que ser el bíblico, ¿sí? Y cuanto más el contexto se parezca más a lo hebreo, mucho más auténtico es. Porque recordamos, ¿sí?, que la escritura fue escrita, ¿sí?, con un contexto puramente hebreo, no romano, no griego. Y de esta manera vamos a darle, ¿sí?, comienzo a tiempos de restauración. Y cuanto más estos tiempos finales, postreros, cuánto más necesitamos ver para saber que estamos en los tiempos finales, cuánto más necesitamos escuchar, cuánto más necesitamos leer para saber que los tiempos finales hoy nos han alcanzado. ¿Cuánto más? Entonces, esto es muy importante que nosotros tomemos conciencia, tomemos dimensión en el lugar histórico en el que estamos. Un lugar muy particular, muy especial. Momento histórico que muchos profetas hubiesen querido estar, porque muchos profetas fueron los que hablaron de esos tiempos. Entonces, ¿cuánto más hoy nos toca transitar estos tiempos finales? ¿Sí? Dificultosos, claro que sí que dificultosos, pero sin embargo no imposibles para el Espíritu del Padre que habita en medio de nosotros, que habita en nosotros también, en medio de nosotros como pueblo, en medio de nosotros como congregación, pero también en medio de cada uno de nosotros, porque habitáculo, ¿sí? Mishkan, somos de él. Así que, de esta manera, mi nombre es Diego Polio, le voy a estar dando paso a mi hermano. Shalom y bendiciones para todos. Muy buenas noches desde Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Los saludamos a todos con la paz del Eterno.
a todos aquellos que se van a ir conectando. También dejanos tu mensaje, dejanos tu saludo, de dónde nos estás escuchando, de dónde nos estás viendo, y también que puedas participar, como siempre decimos, de este programa, de lo que hoy vamos a exponer. También es necesario de que vos puedas participar. Así como siempre decimos, este programa lo hacemos entre todos, participamos entre todos para que sea aún más rico, para que sea de edificación para cada uno de nosotros. Así que también tenemos un espacio de congregación virtual para que esto pueda ser continuo, una edificación continua cada semana. Somos llamados, así como Diego nos ponía en contexto en el cual estamos viviendo. Ahora es necesario que nosotros podamos ponernos a tono, por así decirlo, ¿no? Del tiempo que estamos viviendo. Y la única manera de poder hacerlo es haciéndolo en congregación, porque en congregación, muchas veces lo hemos dicho, Adonai es donde obra poderosamente, donde obra para perfeccionarnos, para edificarnos mutuamente. Así dice su palabra, reiteradas veces los decimos, por eso te invitamos a que seas parte de la congregación virtual. Si estás lejos de Bahía Blanca, estás lejos de Argentina, Buenos Aires, puedes hacerlo a la distancia, lo puedes hacer a la distancia. Si estás en Buenos Aires, también podés comunicarte el número de teléfono en pantalla para poder ser parte de la congregación que se está formando, de la célula en Buenos Aires, puntualmente en González Catán. Si estás en Bahía Blanca, podés comunicarte también al número en pantalla para que puedas congregarte junto con nosotros. En fin, no hay excusa para no congregarse en estos tiempos, porque hoy tenemos esta herramienta, ¿no? Que es lo virtual, que podemos acceder fácilmente y muchas veces perdemos nuestro tiempo, mal usamos nuestro tiempo en lo virtual. Bueno, acá tenemos la posibilidad de poder usarlo bien, de buena manera, y para que sea de edificación para nuestras vidas. Por eso, unite a la congregación virtual. Si no nos seguís en esta página de Facebook, poné me gusta. Si te gusta el material que hoy vamos a compartir, compartilo con alguien que esté necesitando, con alguien que también puede ser interesante este material. También tenemos un canal de YouTube donde intentamos subir los materiales que vamos también exponiendo en esta plataforma de Facebook, en esta página de Facebook, y ahí te vas a encontrar diferentes temas que son muy interesantes, que quizás hoy no se hablan a menudo, pero acá en tiempos de restauración entendemos que es tiempo de discutirlo, de analizarlo, de siempre pasarlo por las aguas, que son las escrituras, por así decirlo, de ponerlo en contraste con las escrituras, y ellas son las que nos van a dar la veracidad de lo que estemos hablando. Como siempre decimos, no nos creas a nosotros, sino que andá vos mismo, buscalo, escudriñá, buscá en su escritura, pedile al Ruach, pedile al Todopoderoso que a través de su Espíritu Santo podamos entender la escritura. En este contexto, Diego, ya podríamos ir empezando el programa. Tenemos un comentario de parte del equipo, ¿no? Juan José Garra nos saluda. Shalom a todos, nos dice, shalom para vos, para todo González Catán y los alrededores, bendiciones para toda la familia Vizcarra. Así que en estos tiempos finales, Diego, es necesario empezar a analizar algunas cuestiones que hoy, hablando de lo virtual, los vemos muy a menudo. Y el programa anterior, Diego, el día miércoles anterior, estuvimos analizando, ¿no? De parte del equipo, estuvimos analizando un video que nos argumentaba el poder hacernos, o la posibilidad de poder hacernos prosélitos de el ser no ágida, ¿no? Por así decirlo, de esa creencia, de esa manera que hoy en las redes está muy fuerte. Y hoy vamos a hablar un poquito de ello, Diego, para pasarte la palabra. También nos saluda el Fernando Gil, que recién estuvo hablando con nosotros. Shalom y bendiciones. Y Diego, sé que hoy en lo virtual está muy fuerte y esto está trayendo a muchas personas al tropiezo. Y hoy vamos a analizar un poquito de lo escritural, que
qué es lo que nos anuncia la Escritura, ¿no? Sobre estas obras, qué es lo que tenemos que hacer, de qué manera actuar y demás. Sí, antes que pasemos a la lectura o que empieces a leer, Diego, quería mencionar esto de lo virtual que vos nos traes, ¿sí? Porque como el ámbito, ¿sí?, de Internet, el ámbito de lo virtual, claramente da para muchas cosas, ¿sí? Claramente que da para muchas cosas, como nos posibilita traer esta información y acercarte a esta información, también la información que circula es otra. Yo, por eso, en estos tiempos, también el judaísmo ha crecido, ¿sí? También el judaísmo ha crecido. ¿Y qué queremos decir? Que se parece mucho a lo que vamos a estar leyendo. Pareciera, ¿no? Pareciera que mucho tiene que ver con eso, ¿sí? Porque si nosotros en este acercamiento que hacemos a lo hebreo, no significa que tenemos que acercarnos al judaísmo. El judaísmo es otra religión, ¿sí?, de las cuales el mismo Mesías venía a avisarles, ¿sí?, avisarle primero a los fariseos, ¿sí?, que estaban equivocados, que estaban errados, ¿sí?, que su corazón su corazón estaba en otro lado, estaban desviados. Y de esto vamos a hablar, ¿sí?, de estas cosas argumentales, aunque parezcan muy espirituales, cuando nosotros lo hacemos en el contexto de la Escritura, nos damos cuenta que están lejos. Entonces, este acercamiento del hebreo a veces nos termina acercando sin discernimiento, sin una guía, porque a veces lo hacemos de manera individual y no de manera de una congregación. Nos puede acercar, también puede pasar una congregación, ¿no? Pero, digo, va a ser menos probable. Pero si nos acercamos de manera individual, sin una guía, sin algún hermano mayor que nos pueda estar guiando, nos podemos acercar a las condiciones que nos pone el judaísmo, ¿sí? Y el programa anterior hablaba de eso, ¿sí? Estas condiciones que no son bíblicas, de ser no agidas, ¿sí? De pasar de gentiles, porque sabemos que ellos entienden claramente que gentiles no tener Dios, pasar a pasar como un no agida, como leyes de Noé, por decirlo de alguna manera, para que podamos entender, y someternos a ellas. 7 leyes que no son bíblicas, no aparecen en ningún lado. Son doctrina humana, como hay muchas doctrinas humanas en las religiones occidentales, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar muy claros, porque también hay mucho cristianismo, hay mucho hebreo, hay mucho de todo, ¿sí? Hay mucho de todo, pero hay mucho judaísmo también, ¿sí? Que nosotros podemos estar inmersos y no darnos cuenta de que estamos sometidos a una práctica, una doctrina que nos va a dejar sumamente lejos de lo que el Eterno quiere para nosotros. Quizás nos deja, si no es en el borde, nos deja fuera, ¿sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros desde Tiempo de Restauración los invitamos a que tengamos mucho cuidado y que usemos la Biblia, usemos la Escritura con un contexto hebreo, no con las condiciones hebreas del judaísmo, ¿sí? Que son otras cosas, eso es otra cosa, ¿sí? Así que los invitamos siempre a eso. ¿Cómo? A través de la palabra, ¿sí? Que podamos entender, ¿sí?, la función del concepto de ser hebreo, ¿sí? La función que tiene el lenguaje hebreo en la transmisión de la información, que es mucho más rica, es mucho más abundante que si nosotros leemos así la palabra en castellano, como nos lleva a nosotros, ¿sí? Es mucho más rica, tiene mucha más proteína, tiene todas las vitaminas, tiene todo lo que, si lo imaginamos como un alimento, bueno, es el mejor alimento, ¿sí? Pero que eso no se confunda con irnos, con movernos a otro camino que tiene que ver con la religión del judaísmo, ¿sí? Tenemos que tener cuidado porque podemos caer en esa situación de no agidas y nosotros no queremos eso y el Eterno menos, porque acá no lo dice.
Por eso estamos seguros de eso, Diego. Amén, amén. Y voy a usar las palabras de Pablo para seguir esto que estás diciendo, Diego. En segunda de Colosenses siempre lo leemos, ¿no? Pero en el verso Sí. 20 dice, pues si habéis muerto con el Mesías, con Cristo, ¿no? En cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustéis, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Diego, y esto podemos rápidamente entender de que tienen argumentos que llaman la atención a aquel que busca lo espiritual, así como Claro. lo oculto, lo esotérico, así como muchas costumbres paganas que cuando nos hablan de poder, cuando nos hablan de prosperidad, llaman la atención a la persona que en su interior hay una búsqueda espiritual. Nosotros lo que estamos anunciando ya desde el miércoles pasado, que prestemos atención porque podemos caer en un territorio, Diego, y vos dijiste muy bien, muy acertado, creo también de mi parte, que cuando estamos solos somos mucho más propensos a caer en estas cuestiones, en este territorio peligroso. ¿Por qué decimos peligroso? Porque está totalmente en contra de la escritura en muchas instancias. ¿Por qué digo no en todas? Porque muchas veces esas interpretaciones, esas cuestiones que puede venir del judaísmo son muy interesantes. La podemos estudiar, pero tenemos que tener en cuenta que es un terreno muy peligroso al cual podemos caer y ya no poder volver atrás. Y cuando decimos caer y ya no volver atrás, estamos hablando del Mesías, estamos hablando de Yeshua. Podemos caer de esa gracia que Adonai nos ha dado a través de nuestro amado Yeshua, que fuimos llamados. Por eso dice, si habéis muerto con Cristo, a cuanto a los rudimentos de este mundo, dice Pablo, ¿por qué ahora andan estas cuestiones, estos preceptos que nos dicen no toques, no manejes, ¿no? Que tienen mucho que ver con lo que venía diciendo en cuanto al Shabbat, al día del reposo, ¿no? Claro. A las festividades, a las lunas nuevas y demás. Ese es el contexto. Pero muchas veces nos pasa, ¿no? Que empezamos a estudiar Shavuot, venimos de Shavuot, ¿no, Diego? Y Sí. yo sé que hay muchas personas que buscan en internet, che, ¿cómo festejar Shavuot? Lo que aparece, judaísmo. Vos dijiste, Diego, se hizo muy fuerte. Hoy el judaísmo, no sé si en otra parte en otra época del judaísmo estuvo tan fuerte esto que nosotros conocemos como evangelización, ¿no? Pero es llamar a las personas para que se hagan prosélitos en algunas instancias, o este movimiento que es antiguo, ¿no? No ágida no nace en esta época, pero se hace bien fuerte, ¿no? Cuando estuve estudiando sobre esto me encontré con que lo dicen rabinos antiguos, ¿no? De escritos muy antiguos. Entonces, lo que queremos argumentar con la escritura, que se nos está poniendo en contrapeso, porque ¿qué recordamos? También lo estudiamos en alguna vez, Diego, no sé si recordás, el espíritu del anticristo, del antimesías. ¿Quién es el espíritu del antimesías? Dice Primera de Juan, ¿no? En los primeros capítulos, el verso 22 por ahí. ¿Quién es el antimesías, el espíritu del antimesías? Aquel que dice que Yeshua no es el Mesías y que no ha venido en carne. Claro, que lo niega. Entonces, claro, cuando decimos anticristo, imaginamos, ¿no? Según nuestra idea occidental que tenemos del catolicismo y del cristianismo, nos imaginamos una persona engañosa, ¿no? Y que está trayendo paz segura al mundo, pero sabemos que es una mentira, y lo personalificamos, ¿no? A esa persona, a un anticristo. Pero es un espíritu que opera a través de las masas. ¿Y cómo la podemos identificar? Bueno, rápidamente, entendiendo de que aquel que dice que Yeshua no es el Mesías, abramos el ojo. ¿Podemos escuchar sus argumentos? Podemos escucharlos, ¿por qué no? Sí, claro.
abramos el ojo. Si nosotros fuimos llamados por Yeshua, tengamos cuidado porque podemos terminar como estas personas que el apóstol Pablo estaba advirtiendo. De la misma manera que los de Gálatas, ¿no? Que le decía, Gálatas insensatos, le decía, empezaron por el espíritu y están terminando por la carne. ¿Por qué? Porque había movimientos de esta índole a la cual nosotros hoy venimos a denunciar abiertamente y tenemos argumentos bíblicos para poder hacerlo, ahora lo vamos a compartir, que los de Gálatas estaban recibiendo y estaban escuchando, y estaban recibiendo sus congregaciones y se estaban sintiendo cómodos dentro de ello, Diego. Claro. Y mientras vos estabas hablando también pensaba, ¿no? Porque encontramos estas cuestiones hoy en el judaísmo que ha crecido de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque hay viento a favor en cuanto al movimiento de Internet. Posibilita llegar a otras tierras, a otros lugares, ¿sí? Que claramente hoy tenemos en Argentina un presidente que está en el judaísmo, ¿sí? ¿Y qué significa esto? No reconocer a Yeshua. Nosotros sabemos que es muy grave eso. Es muy grave. Es contrario, es totalmente contrario a la Escritura. O sea, es totalmente, ¿sí? Porque, y tampoco siguen la Torá, porque no la entendieron, no entendieron el verdadero sentido de la Torá, pues lo trajo Yeshua. O sea, entonces, el error es gravísimo, es completo, ¿sí? Ahora, yo también pensaba, ¿no? Negar los mandamientos, ¿en qué lugar nos deja? ¿Sí? Yo pensaba en esto, ¿no? Porque negar los mandamientos, hay algo ahí que no está bien. Hay algo ahí que no es del Padre. Algo que niega los mandamientos, la voluntad del Padre, no es del Padre. El mismo Padre no nos va a llevar a que el mismo Adonai no nos va a llevar a que neguemos sus propios mandamientos, su propia voluntad. Porque también así no se entiende Shavuot, se entiende la versión pentecostés cristiana, que solamente apareció el Espíritu Santo. Y no se entendió que antes, 1500 años antes, vinieron los mandamientos y el Ruach HaKodesh juntos, en ese tiempo, Shavuot, Hechos 2, los mandamientos más el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, son los que nos llevan a Yeshua. Entonces, hay algo que no está. Si podemos hablar de el menor mal, pero sabemos que tampoco es así. No tiene que ver con el menos. Bueno, esto es menos malo. No. Sí, porque podemos caer en eso. No, bueno, pero nosotros no aceptamos al Mesías. Bueno, es interesante, digo, porque. Sí, pero lo quería traer esto porque mientras vos hablabas, digo, me resonaba, ¿no? Me hacía ruido en el oído. Es interesante porque la Torá nos habla algo de que habían pecados de caret, ¿no? De cortar del pueblo, o pecados de muerte, ¿no? Que sí. No todos los pecados eran lo mismo, también lo dice el apóstol Juan, también lo dice en uno de sus escritos, no todos los pecados son lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque habían pecados que nos llevaban a la muerte, no había un sacrificio, ¿no? En aquel tiempo, estamos hablando en el antiguo pacto, ¿no? Estamos hablando de ello, estamos hablando cuando estaba el templo, estamos hablando de aquellos tiempos, ¿no? Que no había un sacrificio que se podía expiar alguno de los pecados, como el asesinato, por ejemplo, ¿no? Claro. Se podía pagar solamente con la muerte. Bueno, nosotros ahora en Yeshua comprendemos que aquellos pecados que tan solo se pagan con la muerte o con el ser cortado del pueblo, nuestro amado Yeshua también murió por aquella consecuencia, ¿no? Digo así porque si no malinterpretan y dicen, murió también por eso. No murió para que la ley esté abolida, no. Sino que si nosotros morimos, si no hay arrepentimiento en Yeshua, nosotros también vamos a morir. En la segunda muerte, ¿no? O vamos a morir espiritualmente. Entonces, esto sigue tiene una validez hoy en nuestras vidas. Lo reiteramos, no de una manera literal, no de una manera legalista, ¿no? Por así decirlo,
Claro. sino de una manera espiritual, ¿no? Espiritual. Y está claro que esto encierra muchas cosas. Para no irme por las ramas y seguir esto que decías, Diego, que quizás la respuesta la podemos encontrar por ahí, que cuando el Eterno anunció a través de Moisés que iba a poner un profeta después de él, ¿no? Que a él tenían que seguir, que a él tenían que escuchar, que si obedeciesen esa voz, iban a poder caminar en bendición sobre los mandamientos de la Torá. Entonces por ahí podemos encontrar un poquito esa respuesta, que cuando encontramos a este profeta y lo escuchamos, que sabemos que es nuestro amado Yeshua, ¿no? Y nosotros Claro. vamos en ese proceso y en el camino vamos entendiendo, nos puede llevar mucho tiempo, vamos entendiendo que las instrucciones no están abolidas, que las instrucciones hay que respetarlas, que las instrucciones hay que guardarlas, que hay que observarlas, etcétera, etcétera. Creo que hay una diferencia entre aquellos que rechazan directamente a este profeta al cual había que seguir, según Moisés, lo dice la Escritura, la Torá, había que seguir, escuchar Shema. Hay una gran diferencia de rechazar directamente a este varón, ¿no? A este puesto por el Eterno, que sabemos que es nuestro amado Yeshua, y sustituir por sí mismo sus propias interpretaciones, que lamentablemente encontramos de muchos lados, de ambos lados, estas interpretaciones propias, que caemos, que somos propensos a caer. ¿Por qué? Porque somos humanos y ahora a través del Ruach, a través del Espíritu de Adonai, cada vez menos ese margen de error cada vez más chico se hace, ¿no? Comprendiendo que la perspectiva hebrea es lo que nos va a traer los verdaderos nutrientes, siguiendo la metáfora de Diego hoy al principio, ¿no? Que como si fuese un alimento, que lo es el pan, no de toda palabra, perdón, no solo de pan vivirá el hombre. El pan vive el hombre. Exacto, eso citando a Yeshua. Entonces, comprendiendo todas estas cuestiones, podemos llegar a analizar un poquito más. Y algunos nos dirán, Diego, ¿por qué apuntamos estos argumentos? ¿No? ¿Por qué critican este argumento? Bueno, escrituralmente lo vamos a decir por qué, ¿no? Y en Efesios 5, dice el apóstol Pablo, 11, ¿no? Un poquito más atrás dice 7, no seáis pues partícipe con ellos. 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Fíjense, hay 3 cosas trascendentales. Sí, sí. Y es comprobando lo que es agradable al Señor. Muy importante. 11. Comprobar. Comprobar. O sea, no nos pasemos de largo esa palabra, porque comprobar significa poner a prueba. Exacto. Es poner esa palabra, comprobar, la pasamos de largo, ¿no? Como hacemos una lectura muy literal. Ahora, cuando comprobamos, ahí nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. ¿Dónde está eso que hacemos? Comprobar, ¿sí? Poner a prueba significa. Sí, Diego. Ahí está, y la tengo acá para leerlo en griego, para hacer zoom, para hacer reiterativo, ¿no? En lo que nos está diciendo comprobar. Bueno, a ver qué es comprobar. Dice en griego dokimazo, ¿no? Para saber, ¿no? Dice la definición, es probar, por implicación, aprobar, ¿no? Para salir aprobado o desaprobado. Dice poner a prueba, distinguir, someter a prueba, ¿no? Lo que estabas diciendo vos, Diego. Examinar, ¿no? Esto significa poner a prueba, ¿no? Comprobando, perdón. Comprobando. Y vos dijiste poner a prueba, que es totalmente correcto. Y acá en el griego lo pudimos verificar. También se puede describir como haciendo un examen, ¿no? Comprobar. En fin, comprobando lo que es agradable. Sí, significa que no todo es agradable. Y solo hay una parte que es agradable. Sí, entonces, esto es clave. Es clave. Examinar, poner a prueba. Y realmente se pone a prueba esto de no seguir los mandamientos, de que están abolidos. Yo creo que no tiene mucha hasta razón, ¿sí?
No hay lógica. Razón, lo estoy hablando de nivel lógico. Literal, sí. Literal, no tiene mucha razón. Porque vamos a lo bíblico, a la definición de pecado, y ya se despedaza, se desgrana toda esa teoría contraria, porque hoy hablamos de eso, ¿no? Diego, antes que sigas leyendo, hablamos de que está negando la voluntad del Padre, está negando una parte sumamente importante. Entonces, ahora todo Espíritu Santo, cero mandamiento. Es un grave error. Las dos cosas son necesarias, porque son un ejad, son una unidad, para que nos lleven a nuestro amado Yeshua, ¿sí? Así es. Porque si no estamos en obediencia, Sensacionalismo. claro, si no estamos en obediencia, ¿cómo vamos a caerle en gracia? Reiteradamente, reiteradas veces, como hablamos hoy un ratito, ese argumento de que las personas buscan algo en lo espiritual y caen en obras, ¿no? de tinieblas, como el ocultismo, etcétera, etcétera. También hoy entendemos que dentro de la quejilá, de la congregación de la iglesia, se busca las sensaciones, se busca el sentirnos bien, ¿no? Sentir Emocionalmente bien. Emocionalmente bien. bien. Ahí está, es más correcto lo que decís, Diego. Entonces, eso sensacional, eso que podemos sentir de lo sensorial, ahí está, Sí, sí. ¿no? Soy retirativo, ¿no? Pero eso lo que podemos adquirir es lo único que nosotros vamos en busca. Es lo que buscan las personas. Y es un error. Es un error porque acá la escritura no nos habla de eso. No nos dice eso. ¿Es una manifestación? Sí, claro que sí, pero ¿nos podemos quedar ahí? No. Eso es un puntapié para que pueda empezar un camino. No nos podemos quedar en que fui quebrantado por el Espíritu y lloré. Sí, es una faceta. ¿Y después cómo seguimos? ¿Y después cómo seguimos? Que lo queremos seguir quebrantando, lo que queremos seguir contrictando al Espíritu Santo. Lo dice así, ¿no? La escritura. Claro. ¿Y cómo lo contristás? Desobedeciendo las instrucciones. Pero es claro, cuando dijiste, no hay razón, exacto, no hay lógica de una manera práctica. Seguimos leyendo la escritura, por eso dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y bien indicaba Diego que nos decía, por lo tanto, hay algo desagradable. Exacto, y nos da un pantallazo en el verso 9, en el que ya leímos, ¿no? Y en el 8, que antes estábamos en tiniebla, ahora somos hijos de la luz. Porque el 9 dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Nos habla de bondad, de justicia y de verdad. Cuando están dentro de estas tres cosas, dice el apóstol Pablo, es agradable al Eterno. Es comprobado que es agradable al Eterno. El verso 11, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué tardamos una hora de nuestra vida para denunciar estas prácticas que hoy lamentablemente están en las redes sociales con mucha fuerza y están cayendo mucho de nuestros hermanos? Porque dice así, 11, y no participéis en las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice el apóstol Pablo, reprenderlas. Y cuando vamos a esa palabra en griego, significa elenjo, ¿no? Acusar, refutar, amonestar, convencer, redarguir, reprender, nos dice Diego. Y esta palabra redarguir también la estuvimos analizando hace un tiempo, cuando el apóstol Pablo también le decía a Timoteo, en 2 de Timoteo está eso, que toda la escritura es inspirada por Elohim, por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿no? Redarguir toda es la escritura. Toda, dice, toda ¿no? La escritura. Toda. Para instruir en justicia. Recién acabamos de hablar de la justicia, y cuando hablamos de justicia no podemos dejar afuera las instrucciones, porque son las instrucciones las que nos muestran cuál es la justicia para el Eterno, cuál es la perspectiva de justicia para Él. El sentido, no caer en lo literal y en lo legalismo, porque no tenemos, no vamos a encontrar nada allí, sino que vamos a encontrar injusticia, vamos a encontrar fuera de la bondad, nos vamos a encontrar, porque vamos a estar en un legalismo totalmente contrario. Entonces, ¿por qué hacemos este programa? ¿Por qué hoy Tiempo de Restauración está denunciando estas prácticas noágidas,
del judaísmo. No estamos hablando de que todo judío es malo, no, estos son antisemitas, no. De la misma manera que denunciamos los argumentos que están muy fuertes en el cristianismo sobre no obedecer la Torá, sobre no mirar las instrucciones, sobre no observarlas, de la misma manera estamos denunciando hoy, refutando, haciendo esta práctica con la misma escritura de que esto no nos conviene y hoy dentro del pueblo se encuentra. ¿Por qué? Porque como leíamos en 2 de Colosenses, parecen que vienen de una fuente muy sabia, muy rica, y eso nos va a llamar la atención. Y eso nos va a hacer caer de la gracia del Todopoderoso. Por eso es un equilibrio que tenemos que encontrar a través del Espíritu, a través de comprobar, a través de la Escritura, de Claro. poder realmente entenderla, ¿no? Escudriñar, ahí está, no me salía la palabra, Ahí escudriñar está. la escritura, ¿no? Y cuando habla Sí, el sí. apóstol Pablo en 2 de Timoteo, toda la escritura, ¿de qué no estaba hablando? Si todavía no estaba escrito el Nuevo No está escrito Testamento, el Evangelio. todavía no estaba escrito lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, ¿no? Sino estaba Ujú. escrito todo el Tanaj. Todo el Tanaj que nosotros tenemos Ya estaba escrito, como sí. el Antiguo Testamento y algunos libros más, porque sabemos que hoy no están esos libros que llamamos apócrifos, ¿no? Que no están dentro Sí. del canon, pero también ellos los utilizaban por varias cuestiones. Entonces, toda esa escritura es inspirada por Elohim, útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Por eso hoy, desde nuestro punto, desde nuestra mirada, de nuestra interpretación, desde donde nos lleva el Ruach, nosotros hacemos este aporte, Diego, para que no caigas bajo estas artimañas, bajo estas obras de las tinieblas, como leíamos en Efesios 5. Diego. Y si seguimos leyendo un poco más, por lo menos hasta el 13, ¿me dejás, Dieguito? Por favor, por Por favor. favor. Amén, amén. Dice en el 11, y dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, que eso es lo que estamos haciendo. Porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. 13, fíjense en esto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿sí? Fíjense en esto. Por eso esto lo que estamos haciendo es poner en evidencia, traerlo acá a la luz y ponerlo. Bueno, tengamos cuidado. ¿Y qué es la luz? Es Yeshua, pero también es la escritura. Pero también la escritura, porque cuando nosotros nos miramos esto, leemos esto, nuestros ojos ven luz, reconocen lo que no es, ponen a prueba lo que aparece para ver si es lo que aparenta, si no es lo que aparenta, ¿sí? Si está escrito, no está escrito, si la escritura no está engañando, si no está engañando, por decirlo de alguna manera, no es que la escritura nos engaña, no digo eso. Sí, y también digo esto porque podemos encontrar en la Reina Valera que hay cosas que nunca fueron puestas a dedo, ¿sí? Porque ya hemos encontrado Mateo 28, hay varias, ¿sí? Que no son originales, fueron puestas en el transcurso del tiempo. Entonces, ahí sí, bueno, pero fíjense en esto, poner en evidencia, poner a prueba la propia Reina Valera. No, pero esto es un sacrilegio. No es un sacrilegio. Si uno entiende que a través de tantos años y tantas manos pasaron de transcripciones, ocurren como un teléfono descompuesto, claro que no lo es. Eso es lógico, es muy lógico. Entonces, fíjense, hasta podemos hacer eso con la misma escritura. Por eso tenemos que ir en más hebreo. Ahí está más pura la cosa. Esto muchas veces nos encontramos con que está adulterada. Hay cosas que están adulteradas. Y tiene que ver con esto también, ¿sí? Con lo adulterado. ¿Toda la leche es buena? Bueno, tenemos que poner la prueba. Si leche adulterada o no lo es. ¿Sí? Porque esto también, las doctrinas religiosas nos traen mucho, adulteran la leche. No está la leche buena. No es leche pura. ¿Sí? Es
leche adulterada. Entonces tenemos que darnos cuenta en qué está adulterado, en qué no está adulterado, en estas cuestiones. Y es importante que nosotros hagamos este ejercicio, porque este ejercicio tiene que ver con el escudriñar, con lo que Diego nos traía. Escudriñar la escritura. Sí, ¿qué es escudriñar la escritura? No, porque... No, escudriñar la escritura es meternos en la profundidad hebrea, llegar al verdadero sentido, lo más cercano, acercarnos lo que más podemos, porque sabemos que nos cuesta a nosotros no venimos de esa formación, de esa cultura. Es más, venimos con una cultura totalmente contraria. ¿Sí? Una cultura totalmente contraria. Por lo tanto, en estos tiempos nos toca la responsabilidad de hacer ese esfuerzo, de ir a donde nos cuesta más. Algo muy diferente a lo que nosotros vivimos. Algo muy diferente al sentido en que fuimos construidos. Porque nuestro mundo el que nosotros conocimos en este lugar es totalmente romano y griego. Contrario a lo hebreo. ¿Sí? Contrario a lo hebreo, con dioses, con días, con cuántas cosas diferentes. Y hoy tenemos que retornar a algo que no hemos conocido. Ahora, nosotros entendemos que eso es un camino de mucho esfuerzo, porque eso nos demanda esfuerzo. ¿Sí? Pero esto es importante, que eso lo tenemos que transcurrir, este esfuerzo, tenemos que hacerlo, este esfuerzo, porque es necesario para la transformación de un carácter, ya no ni romano ni griego, sino un carácter plenamente hebreo. ¿Sí? Y cuando digo plenamente, cuando venga Yeshua, ¿no? Porque mientras no lo vamos a poder hacer. Vamos a ser faltos. Y por eso tenemos que buscarlo. Porque somos faltos. ¿Sí? Y esto es importante, ¿sí? Esto, porque tenemos que empezar a aprender qué es lo adulterado y qué no es lo adulterado. Empezar a poner a prueba, ¿sí? O empezar a poner a prueba primero lo que nos pasa a nosotros, en nuestro propio corazón, ¿sí? Para meternos, ya, digo, hablamos de las religiones y demás, ¿no? Pero ahora, ¿vos qué te parece, digo, si nos metemos un poquito también para nosotros? Ponernos a ver qué pasa en nuestros corazones, si nosotros estamos adulterando las cosas, si no lo estamos haciendo, ¿sí? Porque este camino de obediencia, este tiempo de Shavuot, nos deja en ese lugar. Nos deja el lugar que tenemos que examinarnos, poner a prueba si realmente estamos siendo llevados por el Ruach HaKodesh, si realmente somos obedientes. ¿Cuántas cosas nos demanda hoy un gran esfuerzo para seguir adelante, ya esperando al Mesías, ya esperando a Yeshua? Que tiene que ver con esto. Empezar a poner a prueba no solamente dónde estamos, la formación, sino también, ¿sí? Sino también nuestra propia vida, en lo micro, lo que hacemos en lo cotidiano, en lo que nuestros hermanos no saben, lo que nuestros hermanos desconocen, en nuestra vida privada. Y esto es importante, y esto nos toca a nosotros. No podemos ir a decirle al hermano, no, vos no. No, esto nos toca a nosotros. Es plena responsabilidad nuestra. Y muchas veces fallamos. Entonces es necesario que nosotros hoy en este tiempo, digo, tocó el arrepentimiento, es necesario que la herramienta del arrepentimiento sea utilizada, ¿sí? Sí que a veces cuesta, ¿no? Porque a veces decir, no me puedo arrepentir, o no. Bueno, buscá de la presencia, pero de esta manera, ¿sí? Shavuot nos trajo, hoy volviendo un poquito a Shavuot, nos trajo esto, nos trajo los mandamientos y el Ruach. Esta común unión nos va a llevar a la presencia de Yeshua. Nos va a hacer sostener en las dificultades. Nos va a sostener, vamos a pasar procesos, como todo hebreo. Como todo hebreo que significa transitar, significa ir de una costa a la otra. Pero es necesario eso pasar. Pero nos va a llevar inevitablemente, si seguimos adelante, inevitablemente nos va a llevar a la presencia de nuestro amado Yeshua. Así es. Sin dudas, esto es lo principal, ¿no? Esto que comentabas
digo esto, lo primero para poder quitar la viga, ¿no?, de nuestros ojos en primera instancia. Pero sin dudas que acá el apóstol Pablo nos habla, Señor, de tomar una acción, ¿no? De tomar una acción ante estas obras que están por delante. Y él reiteradas veces en varias cartas, él anunciaba esto, ¿no? Advertía de esto peligroso, de esto que estaba en las primeras congregaciones de los primeros seguidores de Yeshua. Y hoy, Claro. 2000 y pico de años más, estamos anunciando también de la misma manera que prestemos mucha atención sobre estas cuestiones, que podamos ser advertidos sobre esto, porque podemos caer muy fácil repitiendo lo que hoy mi amado hermano dijo al principio. Si estamos solos, somos muchos más propensos, ¿no? Los lobos, ¿cómo hacen para cazar los rebaños? Es muy interesante, los separan, los apartan, ¿no? Y Sí. aquellos que quedan un poquito aislados son los primeros en devorarse. Así que Buscan a la débil. buscan a la Y la débil, claro. débil, y la débil, en este caso, es aquella rebelde, la que no Sí, sigue los sí, mandamientos. ¿Sí? por ejemplo. Tiene que ver con eso. Y la va llevando hasta que la aparta y termina siendo comida. Así funciona. Exacto. Y esta metáfora de la oveja y el lobo funciona así. Es muy, muy interesante cuando vemos la naturaleza. ¿Sí? Vemos, el Padre nos ha dejado mucho para aquel que le gusta ver la naturaleza y aprende. Nosotros tenemos que ver. Sucede lo mismo. Empieza como con la altivez, empieza con el orgullo, nos empieza a separar. Pero porque nosotros estamos permitiendo que eso pase en nuestra vida. Diego. Exacto. Y una de esas cuestiones que pueden ocurrir a nuestro alrededor, acá lo que Pablo nos está diciendo, o que nos está enseñando con su propio testimonio, es que no nos quedemos callados, que anunciemos, que prediquemos, que advirtemos a aquellos que están cayendo en ese error, que salgan, que están a tiempo, que Yeshua es el que dio la vida por todos nosotros, no aquellas personas que hoy lo están negando, se burlan y hablan cualquier barbaridad de nuestro amado Yeshua. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser enseñados? Fíjate lo que digo, ser enseñados por aquellas personas de que maltratan a Yeshua. No pueden no creer, bueno, están dentro de los parámetros porque su doctrina ancestral y de familia es muy fuerte. Bueno, puede ocurrir, pero aquellos que además le agregan la burla, el desprecio, el odio, el rencor, nada tiene que ver con la justicia, con la verdad justicia, y la bondad. la verdad y la bondad, ahí no tenemos mucho más por hacer. Entonces, ser enseñados por esas personas es lo más peligroso, lo más peligroso. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, ¿no? Dice el apóstol Pablo, y acá está, ¿no? Derribando todo argumento. ¿A través de qué? A través de estas armas espirituales que Adonai nos ha dado. Pero si no leemos la escritura, si no oramos, si no somos parte de una congregación, si no buscamos, vamos a ser presa muy, muy fácil. Pero ahora nuestro deber, los líderes, aquellas personas que están a cargo de personas, este es nuestro deber. Denunciarlas, reprenderlas, no quedarnos callados, sino que con argumentos derribar aquellos argumentos.
con la guía de Adonai, con Claro, la guía del Espíritu, exacto. derribar aquellos argumentos que con toda altivez se levantan contra el conocimiento del Eterno, porque lo que estamos hablando se lo prometió Abraham, de la simiente, de aquella simiente a través de Yeshua, nosotros íbamos a acceder a este pacto, a estas promesas a través de su sangre preciosa, ya no de familia, ya no por sangre, ya no por voluntad humana, sino por voluntad del Eterno. Por eso denunciamos a que no caigamos en esa farsa de ser uno ágida, porque nos estamos perdiendo muchas promesas de parte del Eterno. Diego, y sé que querés sí, decir algo antes de antes leer esto. sí, y quería hacer esto que dijiste, dice, y llevando cautivo. O sea, fíjense en el peligro de todo esto. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo lo que tiene que ver con la obediencia es cautivo. Termina siendo preso. Terminamos siendo cautivos, ¿sí? No una doctrina, esta doctrina que encontramos en la Escritura, con contexto hebreo, que nos lleva a ser libres de los viejos rudimentos. Si no, nos vuelven a los viejos rudimentos, nos vuelven a cautivar, y eso estaba hablando Pablo, dice, y llevando cautivos, ¿sí? Así que tengamos mucho cuidado con estas cosas. No En es Gálatas cualquier también, cosa, no. Sí, en sí, Gálatas Diego. también en Gálatas también nos dice esto el apóstol Pablo, que estamos cayendo de la gracia, ¿no? Aquellas personas, ¿no? Están cayendo de la gracia y volviendo a estar cautivos. ¿Por qué? Porque querían, este movimiento estaba queriendo depender de la justificación ante el Eterno por la obediencia de las obras de la ley, ¿no? Que tiene que ver con obedecer los mandamientos, por eso Los somos mandamientos. salvos, por Sí, sí. méritos, ¿no? Y sabemos que es un grave error, que por eso no somos salvos, sino por la gracia del Así. Eterno, preparados, listos, ahora para toda buena obra, tanto como para obedecer las Amén. instrucciones. Y esto también advertía en el libro de Tito, digo, para ir culminando Sí. ya en unos minutos, Lo tenemos por acá. en el libro de Tito, capítulo 1, verso 7. 7. ¿Querés que lo Vamos lea? al 7. Dale, ¿Querés que lo adelante. lea? Dice Amén, así, amén. porque es necesario que el obispo, ¿sí?, sea irreprensible, ¿sí?, como administrador de Dios, ¿sí?, de Adonai, no soberbio. Sabemos cuando habla de obispo estamos hablando de un Cohen, un ministro hoy, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos, ¿sí? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Adonai, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, kadosh, apartado, ¿sí?, dueño de sí mismo. Por eso y hablamos de esto, ¿no? De que ser cautivo. O sea, si sos cautivo o no sos dueño de sí mismo. ¿Sí? 9. Retenedor, o sea, agarrar de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que nos contradicen. ¿Sí? Está más que Ahí está. claro. Convencer, Porque hay, ¿no? claro, totalmente. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mayormente los de la circuncisión. Ahí está hablando justamente de este movimiento del judaísmo. 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero, porque tanto reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, ¿sí?, no atendiendo a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras
para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos. Otra vez, la incredulidad es grave de verdad. No creer en las cosas del Eterno, ya sea en el mismo Yeshua o en los mandamientos, no es lo mismo, ¿sí? Pero no es una pavada, ¿eh? Tenemos que rever esto, ¿sí? Incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, ¿sí? Siendo abominables y rebeldes, ¿sí? Fíjense en esto, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿sí? Así que bueno, mi hermano, ¿hay algunos mensajes? Ahí está. Está clarísimo Está más que claro, ¿no? Porque lo que compartís, porque de esto nos habla, ¿no? De que nosotros podamos convencer a través de la escritura, ¿no? A través de la enseñanza, a aquellos que están contradiciendo esto, ¿no? Esto que están y el apóstol Pablo decía mayormente a estos, a los de la circuncisión, ¿no? Que hoy nos encontramos también con este movimiento que está tosigando, ¿no? a los creyentes, a aquellos que están buscando en la perspectiva hebrea, aquellos que están buscando en el origen, en la raíz, ¿no? Y lamentablemente caen en la búsqueda de esta enseñanza que terminamos lamentablemente cayendo de la gracia del Todopoderoso, de nuestro amado Yeshua. Por eso prestemos mucha atención. Ellos se rigen totalmente, ¿no? Para nosotros la palabra de Adonai es santa, es verdadera y es palabra de Elohim, y ellos, además de eso, tienen algunos otros libros, algunas otras escrituras, sí, claro. También para ellos es palabra santa, porque lo dicen los sabios y no se discute y no se argumenta sobre ellos y no se pasa a prueba con la misma Torá, sino que para ellos es palabra santa. Y esas tradiciones a las cuales nuestro amado Yeshua les decía que invalidan la propia Torá, la propia escritura, el propio mandamiento del Eterno por sus propias tradiciones. Por eso hoy estamos denunciando estas cuestiones para que podamos prestar mucha atención. Así que, Diego, nos vamos despidiendo, estamos pasando el número de teléfono en pantalla para que puedas también ser parte de nuestra congregación virtual, para que puedas ser parte de la congregación virtual, mejor dicho, la cual estamos coordinando desde el Ministerio Raíces, poder ser parte. Todos los viernes al comienzo de Shabbat estamos recibiendo todos juntos. Los días sábados congregamos virtualmente, pero también salimos para aquellos que desean participar de manera virtual. También los días martes estamos estudiando la escritura. También hay varias actividades que no te puedes perder, como el estudio de la parasha, el estudio de la Torá anualmente. Por eso te dejamos el número en pantalla, te decimos unite a la congregación virtual. Es tiempo de que podamos estar todos juntos y poder atacar estas obras de las tinieblas, todos juntos, para que ya no tengan poder dentro de los nuevos creyentes, aquellos que estamos abrazando la fe en nuestro amado Yeshua, en el Elohim de Israel. Así que, Diego, sin más, nos vamos despidiendo con la paz del Eterno. Amén, amén. Diego, antes de despedirnos, ¿hay algún comentario más? No. ¿No? ¿Estamos bien? Listo. Bueno, que el Eterno los bendiga, ¿sí? En este tiempo sigamos adelante, que si nos caemos cuando estamos congregados, nuestros hermanos nos van a ayudar, ¿sí? Porque en ellos también está el Espíritu del Padre. Así que no andemos solos porque lo peor que nos puede pasar, andar solo de esta manera. Así que andemos congregados, andemos hermanados, ¿sí? Para que el mismo Eterno habite en medio de su pueblo. Así que de esta manera, bendiciones, shalom, bendiciones. Shalom.
un camino de ignorancia. Hemos transitado hasta acá, ahora es el momento justo de regresar, buscando lo que verdaderamente nos hará libre. La verdad, es tiempo de restauración, es tiempo de retornar a la obediencia, es tiempo de restauración, es tiempo de regresar al verdadero amor. Abre tus